Hace más o menos un año estábamos sentados en este mismo lugar del otro lado hablando de hidrógeno verde y algún tiempo atrás también estábamos hablando de hidrógeno verde y con alegría vemos que cada vez hay más gente subiéndose a este tema en el Uruguay. Entonces, para hacer un raconto rápido, que han pasado muchas cosas en este año, me gustaría que nos cuentes, desde la última vez que hablamos aquí hasta hoy, qué ha hecho el Uruguay, cuáles son los hitos fundamentales en los cuales el Uruguay ha avanzado básicamente en este tema. Bueno, buen día, un gusto estar aquí. Pasaron unas cuantas cosas. Firmamos el acuerdo con el puerto de Rotterdam para el primer estudio de prefactibilidad sobre producción de hidrógeno verde y exportación a Europa. Se completó el estudio, se obtuvieron resultados favorables. Viajamos a Europa en una delegación. Esto es un síntoma de COVID, no se preocupen, ya estoy curado. Viajamos a Europa en una delegación del Ministerio, de algunos otros organismos estatales, como por ejemplo UTE y ANCAP, y una delegación privada numerosa. Estuvimos en Berlín, estuvimos en Hamburgo, estuvimos también en los Países Bajos, recibimos empresarios escandinavos, fuimos a Italia, o sea, toda una recorrida vinculada estrictamente al tema de la descarbonización y con mayor énfasis en el hidrógeno verde. Se empezaron a generar proyectos concretos que empezaron a formularse y hoy ya tenemos algunos interesados concretos en proyectos de cierto porte en el país. En paralelo con eso se desarrolló la hoja de ruta de hidrógeno verde con el apoyo de McKinsey y del Banco Interamericano de Desarrollo, que se presentó esta semana pasada. Y se preparó y se lanzó la convocatoria para el proyecto piloto, lo que llamamos el Fondo Sectorial de Hidrógeno de la ANI, donde coadyuvaron el equipo del Ministerio, los organismos que ya mencioné, y además ANI y LATU, que vale la pena destacar que el Uruguay está trabajando en forma interinstitucional en este tema para tener, digamos, una hoja de ruta, una estrategia nacional de hidrógeno verde. Y el Fondo Sectorial de Hidrógeno recibió interesados, cerró hace muy pocos días, y tenemos 10 proyectos interesados en esto, que le llamamos proyectos piloto porque en realidad son de un tamaño para el hidrógeno pequeño, pero no son proyectos piloto en el sentido de una prueba de concepto que después vamos a dejar ahí en un rincón, sino que son proyectos que deben funcionar durante 10 años dando un servicio y agregando valor. El Estado apoya para bajar un poco la cuota de riesgo que tienen estos proyectos que son muy innovadores, pero son proyectos de verdad, digamos. Y hay uno o dos que van a salir seleccionados de esta convocatoria, y por otro lado alguna empresa o grupo de empresas privadas uruguayas destacan proyectos de ese mismo porte, hablamos de algunas decenas de millones de dólares, o sea, son proyectos de verdad, pero son proyectos para uso interno. Estos otros que mencionaba europeos son ya orientados a la exportación. Y durante todo este tiempo sé que han estado trabajando a nivel privado para formular, han interactuado con organismos públicos para entender cómo se puede complementar la generación eléctrica renovable nueva que tienen que agregar con el sistema eléctrico nacional, con las locaciones que pueda ofrecer ANCAP, que pueda ofrecer el país, más la parte ambiental. Ya hay uno que hizo sus audiencias preliminares para el aval para ambiental en la zona de Tacuarembó. O sea que el Uruguay está avanzando y creo que está avanzando a muy buen ritmo vinculado con el hidrógeno verde. La verdad que han pasado cosas, por eso valía la pena hacer ese raconto. Quizás Uruguay tiene, ahora te voy a preguntar sobre algunas características que hacen al Uruguay quizás diferenciado de otros países. Quizás una cosa que nosotros hacemos muy calladamente, este tipo de procesos lo hacemos muy perfil bajo, muy callado, no tenemos tanto marketing quizá como algunos países, vecinos algunos, pero por eso estos momentos son buenos para destacar esas diferencias, digamos, que nosotros podemos llegar a tener. Si tuvieras que resumirlo en, no sé, 4 o 5 puntos, ¿qué es lo que debería destacar el Uruguay ante, en este caso, Alemania, pero digo, en otros países que posiblemente en el futuro puedan tener algún tipo de vinculación comercial con Uruguay de estos productos? ¿Qué podríamos destacar del Uruguay en el tema de hidrógeno verde? Bueno, primero, lo más general, lo que siempre decimos, lo que está en todas las presentaciones que hace Uruguay 21 cuando propone el Uruguay como receptor de inversiones. El país tiene estabilidad jurídica,
tiene un marco regulatorio abierto en lo que tiene que ver con inversiones y finanzas, tiene un régimen de excepción impositiva en la ley de inversiones y en la ley de zona franca, o sea, tiene una serie de instrumentos que son generales y que para esto también valen y que nos destacan en la región y nos destacan en el mundo. Entonces, ese es el primer punto que nunca tenemos que olvidarnos. Un país reconocido por su cumplimiento de contratos y la capacidad, por lo tanto, de recibir inversiones de largo plazo. El segundo, ya específico, vinculado al hidrógeno verde, el Uruguay tiene una trayectoria en generación de energía renovable, ha descarbonizado su matriz de generación eléctrica y ha demostrado que la energía renovable convencional y no convencional, la eólica y la solar, la biomasa, funcionan y funcionan bien. Además, vinculado a eso, tenemos mucha más capacidad, mucho más recursos renovables del que estamos usando. Si hoy tenemos 2 gigavatios aprox de renovables instalados y funcionando, podríamos tener en el Tier 1, o sea, en la capa de mayor capacidad, 90, según los estudios que se hicieron recientemente. Combinando solar y eólico en las zonas más atractivas, tal vez del norte y centro del país, se puede lograr una capacidad mucho mayor que nuestra demanda futura por muchísimos años, con lo cual tenemos un potencial exportador evidente. Y además son energías complementarias, porque tenemos, por un lado, que la solar y la eólica se complementan en el día y se complementan en las estaciones. O sea, cuando hay sol hay menos viento, cuando hay más viento hay menos sol, y en las estaciones lo mismo. O sea que es una muy buena combinación que permite factores de planta, ya ahí me pongo un poco más ingeniero, o sea, capacidad de utilización del equipamiento industrial que viene después para generar el hidrógeno y para generar los combustibles derivados, compatible con países que tienen mucho más energía solar, menos eólica, o mucho más eólica y menos solar. Entonces, ahí tenemos un segundo punto fuerte, creo que bien valioso. El tercero es que en el plan estratégico nuestro, en la hoja de ruta, queda claro que los combustibles derivados del hidrógeno verde, pero combinándolo con CO2 de algún origen orgánico, son tal vez la primera capacidad exportadora que vamos a tener, por razones muchas. Primero, porque el mundo está más preparado para absorber eso rápidamente que el hidrógeno líquido, la logística es mucho más sencilla, en fin. Pero además, porque tenemos CO2 biogénico en grandes cantidades vinculados con nuestras plantas de biomasa. Entonces, de eso, algunos países están diciendo, bueno, el CO2 biogénico lo voy a tomar de la atmósfera, es muchísimo más caro que tomarlo de un proceso biogénico como los que tenemos en Uruguay. Y esas plantas además distribuidas por todo el país, además, ¿no? Que además están distribuidas por todo el país y algunas están cerca, tal vez, o relativamente cerca, de las zonas de mayor potencial renovable. Entonces, eso te diría yo que es también un elemento muy fuerte de ventaja comparativa del país. Y después, bueno, después podemos entrar más en algún otro tipo de consideraciones, logísticas. El Uruguay en la entrada del Río de la Plata, por ejemplo, para producir fertilizantes verdes y entrar por la hidrovía tiene ventajas. Para llegar a Europa desde el Atlántico, bueno, es mejor que desde el Pacífico. En fin, otro tipo de consideraciones. Pero finalmente yo lo resumiría en país confiable, recursos renovables abundantes y de trayectoria en ellos. Claramente para el hidrógeno son desarrollos adicionales que hay que hacer, no es que podamos usar lo que ya tenemos, que está en uso por el sistema nacional y por el crecimiento vegetativo de la demanda, pero recursos disponibles y con experiencia. Y en tercer lugar, esto del CO2 biogénico. Y con esas tres cosas creo que nos destacamos en el mundo. Yo capaz que te agregaría una más, que me parece que en la primera transición energética que sufrió el Uruguay, que fue una revolución, sobre todo eólica, el Estado y los privados trabajaron muy de la mano. Creo que eso en Uruguay es una tradición de largo aliento, decir que no están en distintas partes de dos lados diferentes del escritorio, y sobre todo trabajar mucho y demostrar que cuando las cosas se hacen seriamente con las comunidades, las cosas funcionan. Es decir, muy rápidamente hubo parques eólicos y solares distribuidos por el Uruguay. Creo que ese es también el camino, me parece. Hablando de eso, que me gustaría ya enfocar un poco la pregunta para el lado de Alemania. Tú estuviste en Alemania, estuviste conversando con varios actores, entre ellos la iniciativa H2 Global. ¿Cómo se ve desde Uruguay eso? ¿Qué oportunidades pensás que puede generar? Es decir, comentanos un poco qué idea tiene el Uruguay pensando específicamente en esa oportunidad. Bien, tal vez explicarle un poquito a la audiencia de qué se trata. Aquí el hidrógeno verde tiene, y los combustibles derivados del hidrógeno verde tienen el problema del huevo y la gallina. Es decir, hay una demanda potencial muy grande, hay una oferta potencial muy grande, pero ¿quién tira la primera piedra, digamos, ¿no?
Y normalmente para ser financiable un proyecto de estos se requiere una demanda más o menos segura y de más o menos largo plazo. Y con eso uno se da vuelta y consigue financiamiento para desarrollar la producción, la oferta. Y H2 Global justamente es una herramienta política energética del gobierno alemán que pretende arreglar este problema o ayudar a solucionar este problema mediante una convocatoria a grants del gobierno alemán que aseguran el off-taking, la compra del producto por un montón de años a un cierto precio estable. Con esa herramienta es claro de que se transforma en segura o se baja el riesgo de la inversión para producir, y entonces Uruguay está muy interesado en participar de esa herramienta H2 Global, porque además creemos que estamos en las mejores condiciones desde el punto de vista de las exigencias que pueda poner una herramienta como esta, en términos de que estamos seguros de que la energía va a ser toda renovable, de que tenemos CO2 biogénico, indiscutiblemente de origen biogénico y no de origen fósil, y una serie de exigencias más que nos hacen, entre comillas, muy verdes, y por lo cual nuestro hidrógeno verde puede ser, y los derivados del hidrógeno verde pueden ser proyectos elegibles por H2 Global, y es muy importante que a nivel, como tú decías, público y privado, trabajemos juntos para poder estar en la lista de los proyectos seleccionados en esta herramienta, que creo que es muy importante el concepto de asegurar el off-taking, por un lado, para romper este dilema del huevo y la gallina. No hay duda que el Uruguay es un país muy, tradicionalmente muy abierto a recibir inversión extranjera, bastante fácil de realizar esos procesos. De todas maneras, en el horizonte, pensando en de aquí a 10 años, ¿qué te imaginás? ¿Cuáles son los 3 o 4 temas que el Uruguay tiene que trabajar hoy ya, pensando en un mercado ya más maduro de esto? Pensemos, por ejemplo, en 10 años. ¿Cuáles son las cosas que al ministerio le preocupan hoy, como para estar prontos para cuando esto sea masivo, digamos, a nivel, o sea, un commodity, digamos? Bueno, hay uno que es evidente, que es la capacidad de formar personas asociadas a todo esto, como ya sucedió con la primera transformación energética. Estamos hablando de tecnologías que en Uruguay no se han manejado a nivel concreto y práctico, y hay que aprender a usarlas. Claramente esto funciona por la vía de empresas internacionales que se acercan a empresas nacionales y que juntos desarrollan los proyectos, que puedan contratar jóvenes, que se pueda ver en las universidades programas asociados a estos, tanto a nivel profesional, a nivel de posgrado, como a nivel de técnicos. Creo que todo este desarrollo va a ir trayendo esa necesidad y tenemos que empezar a trabajar sobre ello. Por otro lado, también en la capacidad académica, la ANI mismo ha lanzado en el Fondo Sectorial de Energía del año anterior algunos de los desafíos vinculados al hidrógeno verde para que se vayan movilizando la comunidad académica, donde hay trayectoria en el país, pero donde ahora tenemos que potenciarlo. Eso es uno de los grandes temas, el capital humano, llamémosle. Después el otro tema es la logística y la gestión de estos productos. Cuando empezamos con metanol verde, no nos preocupará tanto, es transportar un combustible, como ya transportamos bastante. Usaremos el ferrocarril central, lo cual es muy bienvenido, porque permite diversificar el uso de ese medio de transporte. Los puertos, el puerto de Montevideo está preparado para manejar este tipo de cosas, eventualmente el puerto de ANCAP también, o sea, almacenaje por ahí. Hay desafíos logísticos de corto plazo que parecen resolubles. Después, si esto aumenta en el volumen, empezamos a tener otro tipo de desafíos logísticos de mayor porte. Si pensamos en amoníaco y pensamos tal vez en fertilizante verde, bueno, van a aparecer desafíos para erradicarlo de una manera atractiva para la hidrovía y para la Cuenca del Plata, y habrá que desarrollar infraestructuras adecuadas que lleguen a Nueva Palmira, o por decir algo, porque esto lo iremos viendo a medida que se desarrolle. O sea que el desafío logístico yo lo veo un poquito más adelante. Está el desafío de integrar grandes nuevos volúmenes de producción de energía renovable no convencional y por lo tanto intermitente a un sistema eléctrico que necesita respaldarse. Nuestras capacidades de almacenamiento en los lagos tienen sus límites, y entonces si uno le agrega el 100% o el 300% de energía renovable a lo que ya hay, ya el tema requiere desafíos de gestión. Cuando los proyectos son off-grid, no están conectados a la red, no es un problema, pero cuando los proyectos se conectan a la red empezamos a tener sinergias. Podemos usar energía de esos proyectos cuando no se precisan, tomar energía de la red cuando se precisan, pero hay que manejar la estabilidad del sistema, el respaldo, etcétera, una serie de desafíos que también están planteados sobre la mesa. Y habrá que ver el desarrollo del storage,
que tendrá que ver con esto más adelante. Entonces son todas cosas que, bueno, el Uruguay va a tener que ir resolviendo y donde va a ser pionero, como lo fue más en temas de cómo gestionar todo esto y cómo hacer un modelo de proyectos exitosos. Creo que ahí está nuestro principal desafío, pero también lo que vamos a poder mostrarle al mundo. Hubo una pregunta en uno de los paneles anteriores que hablaba de qué le quedaría al Uruguay más allá de que esto no es una... O sea, se va a producir, va a haber una industria que produce moléculas verdes derivadas del hidrógeno y se va a exportar algo con algo de proceso, pero la pregunta iba más allá, hablaba de fábricas de vehículos, industrias para producir aerogeneradores. Por el lado del producto, ¿qué te imaginás a futuro? ¿Te imaginás el Uruguay exportando prácticamente todo a países como Alemania? ¿O te imaginás también, o cuánto te imaginás del mercado local y también de la región? Porque uno de los beneficios o una de las ventajas que tiene Uruguay es que el riesgo país es muy bajo y obviamente el costo del dinero es bajo. Eso creo que es un punto importante. Pero claro, eso comparado con cuando uno piensa en una inversión de afuera en el Uruguay. Pero ¿vos crees que, por ejemplo, Uruguay podría ser capaz de exportarle al sur de Brasil fertilizantes, por ejemplo, o a la Argentina en algún momento verdes? Bueno, ya me contestaste la pregunta, muchas gracias. A ver. O aerogeneradores, o... A ver, yo más bien creo que si la hoja de ruta de McKinsey dice que en el 2040 puede haber 35.000 puestos de trabajo nuevos y un sector de varios puntos del PIB, ya eso es algo que mueve realmente la aguja del país y lo transforma. Entonces tampoco nos pongamos a complicar la vida. Esto no es una industria extractiva ni nada parecido, esto es una industria. Y si se quiere, si la electricidad por un lado es la vedette, en el sentido de la electrificación cada vez mayor, para poder ser cada vez menos dependientes de los fósiles en los autos, por ejemplo, bueno, la química va a ser también la vedette de esta segunda etapa y lo veo ahí el ingeniero Ferreiro que está contento con esto porque está retomando su vocación. O sea, el Uruguay tuvo una etapa donde la electrónica y la electricidad es el líder en el mundo, está eso, ahora está volviendo la química y podemos llegar a tener industrias de nuevos combustibles, de fertilizantes, para el mundo, para la región. Es decir, eso ya es mucho. Si además logramos desarrollar tecnología para eso, mucho mejor. Pero eso normalmente pasa en etapas posteriores. O sea, el mundo necesita baterías nuevas, necesita seguramente hidrolizadores, electrolizadores. No me critiques, por favor. Nuevos y bueno, la tecnología está en plena evolución, todavía es costosa, las celdas de combustible todavía necesitan metales caros, todas esas cosas del mundo las va a ir cambiando. Si Uruguay además puede desarrollar I+D vinculado a esto, bárbaro, pero la atracción tiene que venir de la práctica y del uso, y creo que tenemos mucho para ganar y va a pasar, y el ecosistema hay que generarlo. Somos varios que estamos agarrando los libros de química, yo soy ingeniero químico también, estamos agarrando los libros de química de vuelta después de muchos años de haber ido a la electricidad. Vos me robaste una de las preguntas que te iba a hacer. Hablaste de 35.000 puestos de trabajo que aparecen en la hoja de ruta de este trabajo hecho por McKinsey. ¿Nos podés dar un poco más de apertura en dónde se piensa? Si solamente son puestos, digamos, constantes, si ese, obviamente entiendo que incluye también el desborde sobre, digamos, segunda y tercera generación de trabajo. Está vinculado a la operación, no a la inversión, claro, a la construcción. La construcción, al principio va a haber picos de construcción de cosas, ¿verdad? Como sucede con la celulosa. Pero ahí esa proyección es todo el sector, es lo directo y lo indirecto y lo inducido. No estamos hablando solo de la gente trabajando en las plantas. Acá atrás de esto hay logística, atrás de esto hay desarrollos de etapas industriales posteriores, hay comercialización, hay muchas cosas y también hay mantenimiento y seguro el Uruguay cambiando porque estas cosas no son en Montevideo, son deslocalizadas sobre todo en el centro norte del país. O sea que creo que vamos a ir viendo otro sector como fue la forestación, que empezó con la plantación de pequeños plantines y terminó con plantas de celulosa gigantes y moviendo todo un cambio geográfico en el país. Bueno, esto va a pasar lo mismo. Claramente, con muchos if, o sea, estas cosas pueden pasar, sí, y creemos que estamos solamente donde esto puede ir pasando, tenemos que también poner de nuestro lado y hay variables internacionales que van a jugar, pero el estudio que se está haciendo es de un promedio puede haber más, puede haber menos, tendremos oportunidades mayores, menores, los demás también jugarán
Vemos como Chile quiere jugar en esta dirección fuerte, como el sur de Brasil puede ser una oportunidad. Y bueno, en todo ese contexto, y el mercado regional no hay que despreciarlo, y sobre todo en lo de los fertilizantes. Pero también se habla, por ejemplo, de que se puede pensar más adelante en un proceso de reducción del hierro con hidrógeno, el famoso DRI, que es una tecnología que está apareciendo. En la Cuenca del Plata hay hierro, Uruguay participa en la logística del mineral de hierro. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no lo reducimos aquí? Y el flete es mucho menos costoso y además es descarbonizado. Bueno, son negocios que van a ir apareciendo, que hoy es aventurero de empezar a decir esto es lo que va a pasar. Estas son oportunidades. Bien, hace unos días se abrió esta convocatoria del piloto de las plantas estas de hidrógeno, que entiendo fue un éxito porque 10 empresas se presentaron. Básicamente, y para contarle un poco a todos los que están escuchándonos, ¿está más enfocado esto en el transporte con celda de combustible o es totalmente abierto? Digo, ¿qué es lo que han visto de estas propuestas? Yo no he visto nada. Ok. Lo que hay es un llamado abierto, donde pueden haber venido distintas soluciones, desde inyectar un poco de gas de hidrógeno en la cañería natural hasta fertilizante verde, pasando por vehículos a celda de combustible. La verdad, no he visto nada y no debería haber nada, así que cuando vean los resultados se van a enterar, pero el ministro también se va a enterar en ese momento. Ok. Hace unos cuantos años, Uruguay, todos los partidos políticos con representación parlamentaria en aquel momento firmaron una política energética de largo plazo, que eso permitió una aceleración muy fuerte en la instalación en menos de 10 años, pasar de una matriz eléctrica que era, digamos, 40 y algo % renovable a una 97%. En aquel momento, en esa política energética, ni se mencionaba el hidrógeno verde como parte de eso. ¿El hidrógeno verde es parte de esa política hoy en día? Bueno, creo que si estamos hablando de 12 años atrás, es normal que la política evolucione y agregue nuevos elementos. Este elemento no estaba sobre la mesa en aquel momento, naturalmente no lo estaba. Ha evolucionado mucho la propia tecnología, también han cambiado las condiciones internacionales. Esta demanda fuerte que estamos viendo en los países europeos es bastante nueva, digamos. Creo que la conflictividad internacional la va a acentuar y la va a acelerar. Y es algo que capaz que nosotros en enero no sabíamos que iba a haber una guerra en febrero, y ahora vemos cómo, bueno, la dependencia del gas natural es visto como un problema geopolítico, no solo como un problema ambiental. Nosotros estamos poniendo la hoja de ruta en consulta hasta el 15 de agosto, justamente para que la sociedad civil, las fuerzas políticas y las empresas y demás actores del sector, los sindicatos, puedan hacer comentarios, pronunciarse. Seguramente va a haber varios talleres, va a haber esa discusión. Queremos que sea una política que trascienda este gobierno, una política que tiene que trascender este gobierno, porque es una política que comienza ahora y con mucha suerte en 2 años tendremos algunos proyectos de cierto porte anunciados y comenzando a construirse y los pilotos funcionando. Pero después tiene que seguir mucho más adelante y por eso la proyección es al 2040, entonces tenemos que lograr que sea parte del consenso nacional. También es verdad que cuando uno va haciendo un piloto, va aprendiendo y va generando condiciones, como en la eólica se hizo mucho antes del 2007, con la Sierra de Caracol. Sí. Entonces, bueno, justamente de lo que se trata es de ir avanzando y generando el consenso. No vemos ningún problema real para que no haya un consenso nacional atrás de esto. Lo vemos con entusiasmo. ¿Y qué pasa con el consenso local? El Uruguay tiene una tradición también de ser muy abierto en cuanto, vos lo dijiste, se puso a consulta pública la hoja de ruta, la gente puede entrar ahí por internet y opinar libremente. Lo mismo pasa con el proceso, por ejemplo, medioambiental, cuando uno instala una planta de cualquier tipo, industrial ¿te imaginas, en este caso, te imaginas ese mismo proceso? Es decir, se va a mantener a la población en general a un nivel de política de Estado, informando siempre sobre estos temas. ¿Cómo tiene pensado el Estado uruguayo? Porque como es algo nuevo, la primera reacción de alguna comunidad puede ser, esto es nuevo, por las dudas digo que no. ¿Viste? Siempre hay alguien que puede decir, no, es algo nuevo. ¿Cómo se imagina el Ministerio o el Estado uruguayo, digamos, mantener a todo el mundo informado sobre esto, que es un tema bastante importante, ¿no? Bueno, es lo que venimos haciendo, ¿verdad?
explicando, poniendo en consulta, colgándolo en la web, va a haber probablemente algunas actividades más abiertas. El Ministerio de Ambiente está muy involucrado en lo que estamos haciendo, el ministro Peña ha participado desde el principio, el ministro de Transporte también, la ministra de Economía, o sea, todo el gobierno que tiene que ver con esto ha estado vinculado con el tema y por ejemplo, el proyecto de tambores que ya está encaminándose, hizo su primera audiencia pública en la zona, y esos mecanismos que tiene el Uruguay para ver el impacto ambiental y demás, están para todos los proyectos, pero especialmente para estos. O sea que yo veo que el Uruguay tiene ya una madurez para manejar estas cosas razonable. Evidentemente alguna gente se podrá preocupar por algunos aspectos, hay que aclarar, hay que poner información sobre la mesa. Cuanto más información se pone sobre la mesa, menos la gente se preocupa de cosas que en realidad no son reales fuente de problemas, digamos. Se habla del consumo de agua, el consumo de agua aquí no es una fuente de problema, no se parece mucho a ninguna demanda fuerte de agua para el país. El Uruguay es un país que no tiene un riesgo de agua dulce en otro país del mundo, pero además el volumen que estos proyectos requieren tampoco es un problema. Pero esas cosas se resuelven poniendo sobre la mesa la información y en eso vamos a seguir.